el asunto. Gracias, Juan. Por favor. Nos vamos al momento Zayat para... Mientras enseguida continuamos con Pedro con toda la información de Rusia-Ucrania. ¿Cómo te va, Alfredo? Bien, muy bien, Buenas Gato. noches. Buenas noches, ¿cómo Buenas va? noches. Bueno, información. Siguen ¿Qué trabajando, sigue en comunicación Martín Guzmán con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Hoy empezó Esta a las noche 8 no de la duerme mañana. nadie, me decía Así un es. funcionario del equipo económico, porque busca, no sé si vos tenés esa misma información, acordar para que el presidente mañana esboce el principio de acuerdo, ¿no? Sí, claramente hoy no entra, está entre mañana y pasado. Me da digamos, quiero suponer que va a ser el día posterior Claro, al discurso. Sí, porque si no, la verdad, presentás el acuerdo, opaca todo lo que pueda llegar a decir Alberto Fernández. Yo creo que va a ser lo mismo. Por eso, digamos, después que lo que decidan es otra cosa. Lo que se está discutiendo, y como vos lo precisaste muy bien ahí antes, es el tema de las tarifas. Yo te voy a decir exactamente qué es lo que dice el FMI en la negociación. Dice, el año pasado, dice el FMI, se lo dice a Guzmán, no aumentó casi nada la tarifa, un 9%. Con una inflación alta. El año anterior, o sea, en el 2020, estuvo congelada las tarifas. Y este año, por ahora, solamente es el 20% de aumento y que la inflación va a ser alta. Por eso piden un aumento mayor. ¿Qué significa aumento mayor? 60% por lo menos. Martín Guzmán en esa negociación dice ese 60% no pasa. No pasa. Entonces, el punto que están negociando es decir, va a ser por debajo de la inflación y por debajo del aumento de los salarios en términos reales. O sea que los salarios, el objetivo que tiene el gobierno es que vaya por encima de la inflación. Y como bien mencionabas vos, bueno, el tema de la segmentación. Me da la impresión que inicialmente se plantea sobre y eliminar estos subsidios para el decil más rico de la población, claro, ¿no? Eliminación de subsidios totales. Creo que también están algún tipo de estudio para ampliarlo a ese segundo también, decil, digamos, para ver qué. Sí, a mí lo que me dicen es, Alfredo, segmentación fina. Y sí. En el segundo trimestre se avanza segmentación fina. Es decir, hacer un barajar y dar de nuevo, a ver, estos no entran, estos sí, pero Gato, déjame para tratar de entender, cómo es esa discusión de tarifas que lo plantea el FMI. Es decir, bueno, viste que lo compara con la inflación. Sí. Y entonces rápidamente uno puede pensar, bueno, pero ¿cuánto aumentó durante los 4 años el macrismo? Ahí no estaba sobre la inflación, era 3000%. Sí. Entonces, hay que analizar el tema de las tarifas de luz y gas exclusivamente respecto a lo que pasa con la inflación. La verdad que las tarifas de luz y gas por ahí tienen otra lógica. Claramente tienen otra lógica. Porque, hay que pensar sobre qué pasa con la evolución, y que lo hablamos mucho del tema de los productos frescos. El tomate o el trigo y el pan sube mucho, entonces tiene que subir las tarifas. Hay una estructura de costos específicas que tiene la producción de energía. El costo de extracción de gas, de petróleo, cuánto es lo que se importa de gas, cuánto tiene el costo de transporte y distribución. Tiene que haber ese análisis, tiene que hacer otro análisis. ¿Por qué tiene que estar vinculado con la inflación? Porque cuando se habla de la inflación, así, se asocia inmediatamente a qué pasa con los ingresos. Y la verdad que todo aumento de tarifa, si bien uno puede decir va a ser debajo de la inflación, incluso debajo del aumento de salario, bueno, es consumo que no va a ir a bienes y servicios generales, sino al pago de tarifas. Entonces, ¿cuál es, entre comillas, el precio justo de las tarifas? Y me parece que ahí está el gran desafío en el debate con el Fondo Monetario Internacional, pero también hacia la sociedad, porque hay sectores privados que están dentro de toda esa cadena de producción, transporte y distribución. Entonces, es decir, bueno, ahí entonces la tarifa está ese margen de ganancias. Y ese margen de ganancias tiene que estar relacionado con las inversiones y la calidad. Podemos decir que la calidad del servicio de luz y gas es extraordinario en Argentina, que es una situación fabulosa. Bueno, ahí está la responsabilidad del sector privado, y que el sector privado invierta con sus propios recursos, no con la tarifa, que la tarifa es el ingreso de toda la población. Está bueno, eso sería lo correcto en el debate. Pero ahí tiene que estar el debate. No se da. Lamentablemente no se da, por eso lo quiero
traer en este espacio para ampliar la comprensión cuando se habla de tarifa. Porque si exclusivamente se pone el eje en la inflación, la verdad que desvía la atención. Pero ¿por qué el Fondo Monetario Internacional lo pone vinculado con la inflación? Porque ahí no está pensando en esta estructura de costos que yo te estaba mencionando, incluso tampoco sobre qué pasa con el consumo, sobre la demanda y el poder adquisitivo. Solamente tiene esa obsesión fiscal. La obsesión fiscal vinculada con el tema de los subsidios. Y vinculado con los subsidios es el dinero que pone el Estado precisamente para que no haya un desborde vinculado con el tema de las tarifas. Y entonces el FMI dice, si se va a incrementar los subsidios y ahora aparece un evento extraordinario... Porque además ahora, eso te iba a decir, la guerra justo en el medio de la negociación, que encarece todo y sabemos cómo repercute en la Argentina, ¿no? Exactamente. Entonces, frente a ese debate, el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, entonces tienen que subir las tarifas porque de esa forma el sendero fiscal de bajar de 3 puntos a 2,5% del PBI, el desequilibrio de las cuentas públicas entre el ingreso y el egreso, no te va a cerrar, entonces tenés que subir más. Pero ¿por qué lo quiere el Fondo Monetario Internacional bajar, digamos, ese déficit fiscal? Porque el Fondo Monetario Internacional, y esto hay que entenderlo, es auditor de los acreedores privados, pero también de su propia deuda. Y entonces lo que busca es que países endeudados tengan un excedente de sus cuentas públicas, ¿pero para qué? Para garantizar el pago de la deuda. Claro, entonces, vos fíjate cómo es un tema de tarifas vinculado con la calidad del servicio sobre el poder adquisitivo de la población. En última instancia, ¿cuál es el casillero final? Bueno, el fondo actuando como auditor de los intereses de los acreedores. Y para cerrar este concepto, como bien decías vos, todo eso en el contexto de un evento extraordinario que es el de la guerra. La guerra, que altera todo. A empiojar todo. Va a haber un capítulo especial en el memorándum de entendimiento. Claro, sí, y también hay un capítulo especial sobre las consecuencias del COVID en Argentina, la herencia que se recibió el macrismo. Ahora te digo, un poco se podría estimar a vuelo de pájaro, teniendo en cuenta el 20% de ahora, que en el año sería un 40%. Más o menos. Un 40% en el año. En el año. Que me parece que ese era el cálculo inicial del equipo económico, que la parte política decía no. Ahora con este contexto me parece que cierra a un 40%. Y un dato anecdótico, ¿sabes qué más se está negociando palabra por palabra? Porque vos vas a tener el memorándum en inglés y el memorándum en español. Entonces cada una de las palabras está siendo debatida, pero en forma muy detallada, porque cualquier palabra que se malinterprete puede generar un conflicto político a nivel local. ¿Y qué es lo que se está...? Eso, las palabras... No pensé que había alguna otra cuestión. No, porque ahí también es muy interesante... Por eso se está frenando, por eso todavía se está frenando, porque tenés los abogados, más el cuerpo técnico, hablando con el Fondo Monetario Internacional, cada palabra del memorándum. Y porque ahí también, lo que explicaba David, me decían esta noche, el tema de monopolios, la Ley de Defensa de la Competencia, una nueva autoridad. Me parece que después de esto el gobierno ha entendido que la batalla es con los precios y que ahí hay que ir sí o sí con toda dureza, y me parece que se han concientizado de eso. Y la inflación es el gran desafío, porque una cuestión es, si bueno, tenés el tema de tarifas, calcula que el tema de tarifas te va a tirar para arriba. Claro, obvio. El índice de precios al consumidor. Y además tenés otros precios que también vinculados con las tarifas, estamos hablando de luz y gas, pero también el tema del combustible. Entonces, claramente eso cada vez te está poniendo un piso más alto de la inflación. Y en términos políticos y sociales, además obviamente económico, una tasa de inflación que se mantenga por encima del 50% genera muchísimas tensiones. Bueno, gracias, Alfredo. Información de último momento, tanto aquí aportada por Alfredo Zayat. Muchas gracias. No, por favor. Hasta el próximo lunes. Pasó Momento Zayat en Minuto 1. Información de último momento sobre los últimos detalles, ¿no?, con el acuerdo con el Fondo Monetario.